Qué onda, compañeros, colegas, todos? Ya estamos una vez más aquí en Andamios Interiores, donde obviamente platicamos de lo que nos interesa y de lo que no nos interesa, pues lo dejamos de lado. Así de fácil y simple. Fíjense que casi siempre me gusta como hablar de algunas cosas que no están en moda o no están en boga en este momento de habla, ¿no? Porque pues obviamente aquí no estamos tratando de hacer tendencia nada y obviamente son solamente comentarios no profesionales sobre las cosas que aquí aparecen. Y me parece curioso porque desde hace rato que tenía las intenciones y las ganas de platicar un poquito acerca de esto, precisamente que ustedes ya habrán visto en el título, y es sobre la película Coco. Muy famosa, muy conocida aquí en el país y también a nivel internacional, y que pues nosotros podemos notar, digo nosotros aquí en México, que hay una cierta relación o una cierta referencia a una de las tradiciones más importantes de nuestro país, que es el Día de Muertos, ¿no? Y que es precisamente como la carta de presentación a nivel internacional de nuestro país, ¿no? En cuestión de tradiciones o de cultura. Pero también es necesario decirlo que no en todos los lados del país se festeja igual este Día de los Muertos. Hay diferentes formas de hacerlo y que varían según la región y la influencia de las comunidades autóctonas, ¿no? Eh, cuando se dio el proceso de sincretismo con la tradición cristiana. Entonces no en todos lados es igual, ¿no? Pero pues hay más o menos una cosa en común que se mantiene en todos ellos, ¿no? Ya les podré yo decir, por ejemplo, que aquí en la ciudad, obviamente, estamos un poquito desapegados ya de como de la base tradicional como más profunda o más cercana a los pasados remotos, y ya hay una construcción diferente de la tradición del Día de Muertos que tiene que ver precisamente con el rescate antropológico, etnográfico, etcétera, etcétera, que nos lleva a nosotros a pensar que la tradición es de tal o cual modo. Y de ahí que entonces en la ciudad sea común, ¿no? Ver que la tradición del Día de Muertos esté acompañada de concursos de ofrenda, y que estos concursos de ofrenda sean divididos en tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales directamente ligadas a los elementos simbólicos de la tradición, como podrían ser el agua, la sal, la comida, las velas, la disposición de los elementos en los diferentes niveles, ¿no? Que podrían estar representando el inframundo, el mundo terrenal y el mundo divino, etcétera, ¿no? Según como sea la construcción. Y las no tradicionales, que son ofrendas más dirigidas a personajes históricos o personajes que vale la pena homenajear, ¿no? En este proceso del Día de Muertos. Y caso curioso porque permite el Día de Muertos también una reivindicación de la memoria y del pasado de algunos personajes que no han tenido, digámoslo así, justicia histórica, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces qué onda con esto de la película de Coco, ¿no? En primer lugar quisiera decir que me parece que es una película bastante buena, muy bien hecha, es altamente emotiva, es muy sensible, y que sí a mucha gente causa impacto precisamente porque trata el tema de la memoria y el del recuerdo ligado a la familia, ¿no? Entonces digamos que ese es el panorama que está pintando la película de Coco, ¿no? Sería imposible no sentirse tocado por esa sensibilidad que muestra la película, porque está muy bien llevada la narrativa, coloca muy bien los elementos para que produzca precisamente el efecto este de sentirse tocado y llorar, ¿no? Para los que lloraron como yo. Bueno, sin embargo, es importante decirlo y destacarlo. A mí me parece que la película es más una historia no mexicana vista a través de los ojos a través de un pretexto mexicano, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que la historia no habla en sí de la tradición del Día de Muertos, pero ocupa como pretexto para contar su historia el Día de Muertos. Y eso es algo curioso que tienen los gringos, ¿no? Entiéndase aquí por gringo los estadounidenses, porque en otras partes del mundo gringo es todo extranjero, ¿no? Entonces, no, en el caso de México, no, gringo directamente nos referimos a los estadounidenses. Entonces los gringos tienen una capacidad tremenda para absorber elementos culturales de otras naciones, de otros pueblos, incorporarlos a su propio sistema de valores, que son todos mercantiles, así lo veo yo, y devolverlo como un producto de consumo. Y eso es lo que sucede en la película de Coco, ¿no? Absorbe los elementos de la tradición del Día de Muertos y los devuelve para que entonces los consumamos. Y no es difícil que esto sea observable en la película porque desde el momento en el que se plantea una tradición en un pueblo, en un supuesto pueblo, en donde la gente se pinta la cara, ya estamos viendo que es algo como separado, ¿no? Ciertamente, ahí en una región de nuestro país, cerca de la isla, ay, ¿cómo se llama esta isla? Sí hay ya como eh, una costumbre por pintarse el rostro. Pero aquí tendríamos que preguntarnos cuándo sucede eso, ¿no? ¿Cuándo empieza a hacerse común el hecho de pintarse el rostro como si fuera una calavera, ¿no? Que eso hace una referencia también al pasado, al Catrín, ¿no? O a la Catrina de Posadas, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento histórico, ¿no? Los de la generación del siglo pasado, del 80 para atrás, no vamos a ver que existiera esta parte de pintarse la cara o no era tan frecuente. De hecho, pues, los recuerdos de infancia no me llevan ni siquiera a pensar que alguien se pintara el rostro de ese modo. Entonces quiere decir que en algún momento de los años 90 para acá, a alguien se le ocurrió pintarse la cara, o en algún lugar donde se pintaban la cara, se extendió a otras partes del país y ahora parece una cuestión generalizada, que aún así no deja de ser algo meramente mercantil. La película de James Bond, no recuerdo cuál, una que se grabó en México, no soy muy fan de esas cosas, aparece de pronto por ahí un desfile del Día de Muertos, ¿no? Se supone que la historia atraviesa también por esta parte. Ya saben, los clichés que hacen los gringos siempre hacia las referencias culturales de los países en donde supuestamente se desarrollan sus historias. Entonces hace un cliché, hace un guiño hacia la tradición del Día de Muertos y se inventan que hay un desfile del Día de Muertos, ¿no? Que eso también aparece en otra película gringa también, en donde se supone que hay unos extraterrestres por ahí que están en Oaxaca y que de ahí viene lo de la tradición del Día de Muertos. Entonces, puras cosas de ese tipo, ¿no? Que tienen los gringos. Bueno, decía yo entonces que en la película de James Bond se inventan que hay un desfile del Día de Muertos en donde la gente sale con la cara pintada. No sé si sea de por ahí del 2006 o no sé. Pero como esa película tiene un impacto grande, porque obviamente en este país se consume mucho cine gringo de muy baja calidad, entonces la gente termina asumiendo que esa cuestión del pintarse la cara pues forma parte de la tradición y se extiende, ¿no? Bueno, ¿está mal o está bien esa parte? Quién sabe, yo no sé, yo no sabría decir o juzgar esta parte como bueno o malo, pero creo que sí nos va colocando nuevas formas de expresar las tradiciones, ¿no? Y que eso repercute sobre todo en cómo nosotros o cómo un nosotros va a eh, hablar de su tradición en el futuro, ¿no? Si le preguntan a los niños que vieron la película y que ahora a lo mejor ya crecieron, van a asumir que el pintarse el rostro forma parte de la tradición, ¿no? Y eso nos liga más a las cuestiones del Halloween, ¿no? Alguna cosa así por el estilo, ¿no? Donde hay una cuestión eh, meramente comercial de la cosa, ¿no? Entonces el Día de Muertos deja de ser esta,
este sentir profundo del recuerdo, de la memoria, del celebrar la vida, ¿no? Es una cuestión paradójica y bien irónica, ¿no? Donde a través de la muerte celebramos la vida. Entonces va a dejar de ser eso para convertirse en un Halloween cualquiera, ¿no? Que sería una cuestión meramente mercantil. Que el Halloween no es que por sí mismo sea mercantil, sino que, como ya decía yo, los gringos absorben los elementos culturales de otras comunidades, de otros pueblos y los transforman, ¿no? ¿Cómo es que podemos entonces notar que la película de Coco tiene estos elementos, ¿no? O sea, mercantiles. Primero ya veamos que la cuestión de pintarse la cara, ¿no? O sea, que no forma parte de la tradición en sí, pero que en algún tiempo para acá la gente lo supone así, ¿no? Después vemos que el mundo de los muertos tiene bastantes alebrijes, ¿no? Que también eso es algo bastante nuevo, ¿no? No tiene, yo supongo que no tiene como más de 50 años, ¿no? O sea, los alebrijes ya existían, están en la cultura mexicana, pero no en todas partes del país se hacían alebrijes, ¿no? Cuando empezaron a hacerse famosos, entonces en otras partes del país ya se empezó a ver los alebrijes, que son estos animalitos multicolores, ¿no? Estilo, yo diría que estilo huichol, ¿no? Es lo que pasa también con otras manifestaciones culturales, ¿no? Como la muñequita esta llamada Lele, que me parece que es de Querétaro, pero ahora si tú vas a cualquier parte del país y te vas a un mercado tradicional de artesanías, pues la vas a encontrar, ¿no? Porque ya es un producto más de lo mexicano, ¿no? Termina siendo así. Entonces vemos ese mundo de los muertos donde hay alebrijes, ¿no? Una mezcla ahí de estos seres míticos, o no son míticos, ¿no? Seres fantásticos. Y ponen también el pretexto, ¿no? Del perro que tiene que ayudarte a atravesar hacia el mundo de los muertos, que eso proviene de la cultura náhuatl y de otras tantas culturas que estuvieron en Mesoamérica. Algo que también me parece bien curioso de la película es cómo trabaja con la cuestión de la memoria, ¿no? Es algo totalmente alejado de la tradición del Día de Muertos. El personaje que se supone no está siendo recordado, que tiende a desaparecer, de pronto tiene que cruzar una especie como de frontera, ¿no? Para llegar a la ofrenda que le han puesto sus familiares. Y eso está totalmente fuera, ¿no? De la tradición, porque si nosotros digo los mexicanos, ¿no? Pensamos a bien nuestra propia tradición, nos vamos a dar cuenta que es imposible que eso suceda, ¿no? No estamos fiscalizando nunca la memoria, ¿no? O nunca estamos en ese sentido de si no te recuerdo ya no existes. Es diferente. Porque por eso también tenemos el día grande de los muertos, que es el 1 de noviembre, que es el día de todos los santos. Eh, tengas o no tengas familia, ¿no? Es el día de todos los santos, de todos los muertos. Entonces, ¿por qué de repente poner esa justificación de, pues si no te pusieron tu fotito en la ofrenda, pues vas a desaparecer, ¿no? Como la muerte total, como una segunda muerte, ¿no? Eso me parece que es un tema filosófico, que no tiene nada que ver con la tradición del Día de Muertos, ¿no? Sin embargo, lo ocupan como pretexto para que la historia tenga ahí ese final sensible y emotivo, ¿no? Donde van con la abuelita Coco y le dicen, oye abuelita, mira, acuérdate de tu jefe, que si no se va a desaparecer y no sé qué, ¿no? Entonces esa es una cuestión dramática. Y luego cómo mezclan el elemento de las flores de muerto, ¿no? Como si el pétalo fuera la moneda a través de la cual eh, puedes ingresar, entrar o salir de un lugar X, ¿no? Que eso obviamente nos lleva a pensar más en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? O sea, necesitas un pase, ¿no? Tu visa, que es tu pétalo, ¿no? Para que puedas ingresar al otro lado, ¿no? Tienes familiares del otro lado, perfecto. Entonces te vamos a dar tu visa o tu green card, ¿no? Para que puedas entrar y disfrutar de los placeres que ofrece el capitalismo yanqui. Ese es el planteamiento que hace también la película, ¿no? Toda vez que este cuate quiere salir del mundo de los muertos, le fiscalizan, le dicen, bueno, no, porque no hay nadie que te esté recordando. Igual, nada tiene que ver con la tradición del Día de Muertos que nosotros conocemos. Ojalá eso no cambie y la gente piense
en el futuro que va a ser necesaria la foto y no sé qué, etcétera, ¿no? Porque la foto realmente es algo que se agregó con el paso de los tiempos y no necesariamente como un elemento que estaba ahí desde el inicio de las tradiciones. ¿No es cierto? Y bueno, me parece importante, sí, cómo trata el tema de la memoria, ¿no? Pero también es importante destacar que la película en sí no es una película que trate de las tradiciones mexicanas o de la tradición del Día de Muertos en específico, sino que es una película que ocupa como pretexto para contar otra historia el Día de Muertos. Así los personajes sean mexicanizados, por decirlo así, pues la historia no va por ahí, creo yo. Y esto también lo podemos ver en otras tantas películas, ¿no? Vemos, por ejemplo, Mulan, ¿no? La chica esta que quiere ser guerrera, no sé qué, y no la dejan. Hemos visto cine producido en China, en Japón, y donde vemos mujeres guerreras integradas en la vida de modo normal, o sea, en esa vida de guerreros, ¿no? Pero a los gringos les interesa contar ese otro discurso para justificarse, ¿no? En, en su planteamiento del mundo, ¿no? En su visión de mundo. Y yo creo que eso también le ha de pasar a la película esta de Río, eh, ¿no? O sea, es una película que capta todos los elementos simbólicos y arquetípicos estereotipados también del Brasil en general para contar una historia no del Brasil, pero en el contexto del Brasil, ¿no? Como pasa aquí en esta de Coco. Y pues nada, creo que es todo, no se me ocurre nada más. Espero que haya sido interesante esta charla, así, esta charla sin diálogo, ¿no? Realmente. Y pues nada, muy buena película. Si tienen la oportunidad, véanla, ¿cierto? No hay por qué no verla, claro. Eh, pero sí hay que ser muy conscientes de que pues es una cosa aparte, ¿no? De las tradiciones mexicanas. Sobre todo si alguien que no sea mexicano eh, ve la película, ¿no? Y a través de ella supone que es la tradición del Día de Muertos. No es nada relacionado a ello, ¿no? Está muy lejos de la tradición, ¿no? O de la tradición que por lo menos mi generación y las generaciones mayores conocieron, ¿no? Posiblemente en el futuro, cuando esta película tenga una repercusión grande sobre los niños, modifique la tradición y entonces sea diferente, ¿no? Pero a quién le corresponde cambiar las tradiciones, pues a sus actores, ¿no? Y si los niños, por ejemplo, que ven esa película en el futuro suponen que el pintarse el rostro o vestirse de tal o cual modo o de Catrina, etcétera, forma parte de la tradición, hasta adelante, ¿no? Son ellos los que van a tener que cambiar la tradición. Bueno, pues cuídense, nos estamos viendo próximamente y chao, chao, bye bye.